El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Muchas gracias por acompañarnos y gracias Dolores París Pombo por acompañarnos el día de hoy. Va a ser una charla muy interesante. Vamos a hablar sobre la frontera norte, un poco también sobre la frontera sur, pero en realidad a mí me gustaría tratar de entender, Dolores, cómo nos ayuda a entender la dinámica migratoria de la frontera, la dinámica migratoria del país. Así que bienvenida, y diría yo que tú has trabajado casi todas las poblaciones migrantes. Has trabajado la inmigración desde México, la migración en tránsito, muchas veces mexicana, pero también de otros orígenes, la inmigración, el retorno, la deportación, el asilo, el refugio en México, y creo que esto da un panorama muy interesante para tratar de entender la migración actual en México, así que gracias por estar acá. Muchas gracias a ti y gracias al auditorio. No, hombre, un gusto. Empecemos entendiendo un poco esta frontera, y en el episodio anterior de Destino México, invitamos a Enrique Perret de la US Mexico Foundation, que tiene un podcast, se llama Proyecto 1954, y él dice en el eslogan que son 1954 millas que dividen, pero que también unen ambos países. Y yo te preguntaría un poco cómo entendemos esta frontera que vive intercambios diarios entre ambos países, pero al mismo tiempo que resulta ser una barrera física importante, sobre todo para personas en movilidad. Claro, se ha vuelto además, digamos, bueno, siempre fue una estructura enorme de desigualdad, ¿no? La frontera. A ambos lados de la frontera se viven realidades muy distintas y eso lo siente uno cuando cruza, sobre todo cuando cruza cotidianamente, ¿no? Y en términos migratorios, la frontera también es esa contradicción, o sea, tenemos de este lado a una población que está de alguna manera varada, ¿no? Bloqueada por la frontera, que está buscando cruzar, ya sea de manera irregular o ya sea solicitando asilo, y que por distintas razones en los últimos años se ha visto obligada a esperar, digamos, etapas cada vez más largas. Entonces, de este lado de la frontera se ha transformado pues casi como en un espacio de espera para los migrantes muy precarizado, muy precarizado, y más precarizado en ciertas coyunturas en las que de repente llegan movilidades que llamamos colectivas ahora, ¿no? Como las caravanas, pero también como haitianos, venezolanos que llegan en grupos muy grandes y que rebasan totalmente la capacidad de acogida. Y del otro lado, claro, tenemos una realidad tanto legal como infraestructural totalmente distinta. Del otro lado, la experiencia inmediata muchas veces es la detención migratoria, ¿no? Por periodos distintos según las condiciones de cruce, y según otras veces es, digamos, ponerse a buscar apoyo burocrático, legal, de todo tipo para poder llevar a cabo solicitudes de asilo, y se vuelve un laberinto burocrático, ¿no? Tremendo. Entonces sí es una frontera con muchos contrastes, pero también con una muy fuerte continuidad. Yo diría que todavía más del 80% de la población que llega a la frontera no tiene, sobre todo extranjera, no tiene intención de asentarse en México, y se asientan en México porque no queda de otra casi, pero con la intención de poder cruzar en la menor
en la primera ocasión que encuentren. Y ahí es interesante porque discutimos mucho, digamos, este podcast se llama Destino México, entonces queremos ver a México como país de destino, cómo puede ser un país más acogedor, más incluyente, más, digamos, que le dé la bienvenida a estas personas en movilidad. Y obviamente hay muchas diferencias en México. Tú dices, la frontera es una zona de contrastes y de desigualdades. México mismo también vive muchos contrastes. Y entonces a mí me gustaría pensar en esta frontera también, digamos, qué tan diversa es a lo largo de estos kilómetros, ¿no? Porque en ese sentido creo que el Colegio de la Frontera Norte se planteó justo como un esfuerzo para entender esta frontera, poniendo sedes en distintos lugares, entendiendo la realidad de esta frontera tan diversa. Y un poco, digamos, tú estás en Tijuana, en el COLEF, tienes un intercambio muy grande con colegas de California, pero al mismo tiempo también en tus trabajos has comparado lo que ocurre, por ejemplo, en Ciudad Juárez con El Paso, en un contexto donde Texas es un contexto muy distinto al de California. Y un poco tratando de pensar en Destino México, ¿no? Si hiciéramos un zoom a esta frontera, ¿cómo se vive esta frontera como destino? Porque diría yo que, como tú dices, la frontera se ha vuelto este espacio de espera. Entonces, si bien la mayoría no tiene la intención de permanecer en México, por muchas razones, desde el programa Quédate en México hasta, si quieres, las oportunidades laborales que ofrece Tijuana o simplemente lo complicado que es el cruce, en realidad también muchas personas permanecen. Entonces, cuando hablamos de México como país de destino, y muchas veces se piensa que el tránsito, bueno, dada que la migración está en tránsito, no tenemos que invertir en acoger a estas poblaciones. En la frontera, diría yo, es justo este escenario perfecto para pensar qué hacemos si estas poblaciones se quedan cada vez más. Claro, bueno, poniendo en perspectiva los números, digamos, los flujos migratorios en los últimos años son de tal tamaño que aunque se quedara un 10% de la población que está en tránsito, que también esto es muy cuestionable, ¿no? Esta palabra de tránsito, porque ese tránsito puede durar meses o años, aún suponiendo que un 10% se quedara, es mucho más que la inmigración que hemos tenido históricamente en México, ¿no? O sea, solo por dar una idea, en el último año, en 2023, fueron más de 2 millones de arrestos, de aprehensiones por parte de la patrulla fronteriza. Como hay una cierta reincidencia, podemos suponer que son más o menos 1.800.000 personas que cruzaron, ¿no? Que trataron de cruzar la frontera y fueron aprehendidos. Entonces, digamos, tenemos una movilidad inmensa, ¿no? Podemos suponer que si fueran 180.000, es decir, el 10%, los que finalmente se van a quedar a lo largo de la frontera o en México en general, entonces son cantidades muy notables, ¿no? Mucho más que los inmigrantes que recibe cualquiera de los países europeos de inmigración. Entonces digamos, es muy importante pensar eso. En segundo lugar, hay mucha movilidad, como tú dices, mucha movilidad lateral en la frontera. Como tú dices, la frontera es muy desigual. Entonces, por ejemplo, uno de los programas que afectó mucho a la población migrante, que fueron estas expulsiones inmediatas, ¿no?, que hacía Estados Unidos durante la pandemia, o sea, prácticamente durante 3 años, más de 3 años, desde marzo del 2020 hasta mayo de 2023, lo que sucedía es que muchos centroamericanos que eran expulsados por Tamaulipas, de hecho, eran enviados a Tijuana, ¿no? Y a veces era la propia patrulla fronteriza la que hacía estos movimientos laterales. También mucha gente que fue expulsada por Tijuana o que llegó aquí con este programa conocido como Quédate en México, se terminó por mover de Tijuana hacia Monterrey.
porque había por ahí redes, digamos, de inserción laboral, ¿no? En Monterrey no es una ciudad fronteriza, pero es una ciudad muy, digamos, con unos mercados laborales muy dinámicos y con un nicho para, sobre todo, personas hondureñas a través de las redes, ¿no? De los propios hondureños. Las personas haitianas también han ido haciendo nichos, pero ellas en cambio los han hecho más en Baja California, ¿no? Entonces, un fenómeno que no vislumbramos todavía bien y no alcanzamos a analizar es esta, digamos, inmigración a México que puede durar 1 año, 5 años y que luego continúa hacia Estados Unidos, ¿no? Una persona que ya migró por primera vez tiene mucha más propensión a migrar que una persona que nunca se ha movido. Y entonces lo que sucede con la población haitiana, por ejemplo, en particular, pero también con la cubana y con otras poblaciones de otros continentes, es que muchas veces ya vivieron en Sudamérica, ya sea en Brasil o en Chile, ¿no? Y tienen otras, digamos, movimientos, otros desplazamientos antes de llegar a México y se asientan en México y se asientan como si realmente fueran a vivir aquí de manera definitiva, ¿no? Conocen a su compañera, se casan. Estoy pensando en un caso en particular que trabajó con nosotros, ¿no? De un haitiano, que cuando le dijimos si él no se iba a ir a Estados Unidos, nos dijo que él era tijuanense de hueso colorado y que se quedaba en Tijuana, que ya tenía un hijo tijuanense, ya estaba casado. Y al año siguiente lo intentamos contactar para que nos volviera a ayudar en un proyecto y el señor ya se había ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me llama la atención es que aquí en Baja California la gente dice que los haitianos llegaron y se quedaron. Y lo que no se dan cuenta, porque no se meten, digamos, un poco más, incluso los periodistas lo dicen mucho, porque no intentan meterse un poco más, es que es una inmigración por sustitución, es decir, que están aquí, los que están aquí ahora no son los que llegaron en 2016, esos hace mucho que se fueron. Los que están aquí ahora llegaron algunos en 2021, otros en 2023, ¿no? Y a medida que llegan, se quedan, se instalan, consiguen documentos, mucho más que cualquier otro grupo nacional, se asientan, parece que ya se van a quedar, pero cuando ven una buena oportunidad de cruzar, como fue el programa, digamos, de permisos humanitarios de Biden, entonces cruzan, ¿no? Pero los que llegan heredan de alguna manera los departamentos, los contratos de alquiler, los contactos con los contratistas, con los empleadores. Entonces se asientan aquí y la población desde fuera, la población local dice, los haitianos ya se quedaron, ¿no? Porque aquí siguen, míralos, están en el mercado de la zona norte, etcétera. Y claro, como tú dices, la realidad es totalmente distinta en otros lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, digamos, las dos grandes ciudades y con mayor dinamismo de los mercados laborales son Tijuana y Ciudad Juárez. Por lo tanto, atraen a una cantidad muy grande de la población que va a esperar, ¿no? La población que va a cruzar directamente pasa preferentemente por Tamaulipas. Es más fácil cruzar de manera irregular, hay mucho más movimiento por ahí, pero es mucho más peligroso y mucho más, digamos, precario quedarse a vivir en Tamaulipas. En Tijuana, mal que bien, sigue habiendo muchas posibilidades. Si uno no tiene documentos migratorios,
hay mercados informales muy grandes, ¿no? Alrededor de los servicios. Y lo mismo pasa en Juárez. Y ahí, Dolores, es interesante. Te preguntaría yo, un poco indagando más en estas desigualdades a lo largo de la frontera, algo que tú has trabajado es justamente también las violencias que existen en estas fronteras y, digamos, Juárez, Tijuana, son grandes, pero luego tenemos muchas ciudades pequeñas, fronterizas, donde también ha habido, bueno, donde ha habido enfrentamientos grandes. Ahora Juárez y Tijuana están un poco más calmadas, donde a su vez ha habido migración interna histórica, tradicional. Digamos, pensemos incluso si nos vamos a los años 60, con 70, con el proyecto de la industria maquiladora, del proyecto de urbanización e industrialización de México, pero que fue desigual también a lo largo de la frontera. Entonces, claro, Monterrey, que no es una ciudad fronteriza, pero que está en el norte, con su dinamismo económico, la segunda gran área metropolitana, al mismo tiempo Juárez, Tijuana, con, como tú dices, eh, áreas metropolitanas binacionales muy importantes que tienen un gran dinamismo, donde la población nacida en otra entidad o en otro país es muy grande, digamos, la proporción, porque en realidad se construyó así, donde la migración interna era justamente, digamos, la base un poco del crecimiento de estas ciudades de manera histórica. Pero tenemos otras que están en distintos niveles, en distintos grados, con presencia del crimen organizado, del narcotráfico, y al mismo tiempo, diría, digamos, a mí no me gusta usar este concepto de redes transnacionales de migración, de tráfico, etcétera, pero en realidad hay servicios para estas poblaciones, ¿no? O sea, una infraestructura, instituciones que permiten, facilitan el cruce, como tú dices, peligroso y precario, pero que al mismo tiempo lo facilitan y que se vuelve quizás más sencillo, aunque sea carísimo, ¿no? Y aunque sea riesgoso, pensando, por ejemplo, en Arizona, en otros lugares, pero un poco, digamos, cómo se vive en estas comunidades, estas violencias hacia las poblaciones migrantes que hacen que algunos lugares sean más atractivos que otros. Sí, en realidad, digamos, Tijuana pues ha sido durante mucho tiempo una de las ciudades más violentas del país, ¿no? Incluso aparece siempre por tasa de homicidios arriba de las ciudades tamaulipecas. Sin embargo, digamos, para los migrantes, y lo mismo pasa con Juárez, para los migrantes la experiencia en general, o sea, obviamente hay muchísimas situaciones también aquí de victimización, pero en general es mucho más riesgosa y peligrosa en el cruce por el noreste del país. Y esto tiene que ver más con control de las rutas migratorias y redes que, digamos, ya no son realmente tráfico de drogas, sino que lucran con una cantidad de actividades, ¿no? Entre otras y fundamentalmente con el tráfico y la trata de personas. De hecho, digamos, un fenómeno dentro de la migración que ha alcanzado un impacto enorme a nivel internacional es el cruce justamente por el Darién, ¿no? Y cuando uno ve hasta qué punto las organizaciones criminales están realizando millones de beneficios, ¿no? A través de estos corredores migratorios cada vez más organizados y estructurados, se da cuenta uno de hasta qué punto, digamos, una gran parte del flujo está totalmente a expensas, una gran parte de la población migrante está totalmente a expensas de estas redes, digamos, criminales, ¿no? Entonces, digamos, sí, efectivamente, la zona, Tijuana es una ciudad muy peligrosa, pero también para los habitantes de Tijuana y muy particularmente para los habitantes de las zonas más pobres, donde finalmente se asientan una gran parte de los migrantes, sobre todo centroamericanos y mexicanos, ¿no?
Tijuana fue tradicionalmente una ciudad, incluso un comité que se creó con la llegada de los haitianos promovió mucho un hashtag que decía Tijuana, ciudad de migrantes, ¿no? O ciudad migrante. Y efectivamente aquí la mitad de la población no ha nacido en Tijuana, la mitad de la población local. Ha nacido principalmente en estados del poniente, ¿no? Y del norte, Sinaloa, mucho, Jalisco, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, ¿no? Y es la llegada de población extranjera, porque tal vez más comparable con deportados que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y que llegan a México también un poco sintiéndose extranjeros en México y tratados como extranjeros en México. En este caso sí es una población que es el otro, ¿no? Que está alterizada, y entonces, digamos, se despiertan distintas formas de xenofobia, digamos, de rechazo, de miedo a la competencia, particularmente en sectores trabajadores, ¿no? De miedo a la inseguridad también, porque tuvimos un alcalde hace unos años que era absolutamente xenófobo, ¿no? Y abiertamente xenófobo y que promovió incluso movimientos de rechazo abiertos. Entonces, sí hay todo esto, ¿no? Hay todo esto con la población, además de la gran vulnerabilidad que implica no tener documentos. Y el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, se ha resistido mucho a procesos, digamos, de regularización. Realmente no ha habido regularización en todos estos años, durante este sexenio, y hay programas temporales de darles visas humanitarias, ¿no? La tarjeta de visitante por razones humanitarias en el sur, pero esto también, como dice Marta Rojas en un artículo, es, digamos, es una condición migratoria precaria, porque al poco tiempo la pierden. Un año después, el instituto no se las quiere renovar porque argumenta que ya no está la razón humanitaria por la que se les dio la visa. Entonces tienen de hecho un año nada más para estar en México. Y esto yo creo que tiene dos consecuencias. Una, pues es la dificultad de asentarse a largo plazo, ¿no? El asentamiento que hay es totalmente provisorio, es por un tiempo y mientras tenemos la oportunidad de poder trabajar, etcétera, ¿no? Y ahí creo que se liga muy bien con lo que mencionabas antes, porque justamente, digamos, creo que el hecho de que muchas personas haitianas o venezolanas vengan de Chile o de Brasil, en parte reflejan que no se asentaron en Chile o en Brasil, que no se integraron. Y entonces, claro, muchas veces tú misma dices, bueno, son más propensas a migrar. Y sí, muchas de esas personas haitianas que están en Tijuana son más propensas a irse. Pero la gran pregunta sería entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho diferente para que se quedaran? Porque quizás, digamos, de manera intrínseca no son tan propensos a migrar, sino que el contexto en Chile o el contexto en Brasil tampoco fue propicio para que ellos se quedaran. Les dieron muchas veces, por ejemplo, en Perú tenemos el caso de personas venezolanas que sí les dieron permiso para estar en una estancia regular, como tú decías, con esas tarjetas por razones humanitarias, pero se vencen y no se pueden renovar. Entonces, estos estatus precarios, estos limbos, en realidad no son sostenibles tampoco en el largo plazo, ¿no? Entonces, en México no tenemos programa de regularización desde 2017, tal cual, como un gran programa, ¿no? En 2015 y después en 2017. Y claro, entonces hay ciertos procesos que permiten que después de haber caído en un estatus irregular en México uno pueda regularizarse, pero es complicado. Y entonces existe esta otra opción que es volver a migrar, ¿no? Y entonces ahí te preguntaría yo un poco, regresando al tema central de este espacio, y es cómo hacemos para que estas poblaciones se integren a la sociedad, digamos. Quizás van a irse porque
tampoco podemos nosotros limitar la movilidad de nadie, ni de las personas mexicanas, ni de las personas extranjeras. Pero si quisiéramos tratar de entender a este país como un país de destino, entonces pues, lo primero sería, imagino yo que vas a decir, estatus regular en México, pero ¿qué otras condiciones un poco apoyarían esta integración o esta inserción más virtuosa, voy a decir, ¿no? Ahora, es interesante porque el caso de la población haitiana en Tijuana muchas veces se usa como ejemplo de éxito, ¿no? Y a mí algo que me preocupa muchas veces es justo este adjetivo de éxito, de fracaso. En el caso de la población retornada o deportada, era muy clara en la discusión que teníamos en su momento de por qué la deportación no necesitaba asociarse a la idea de rechazo, de fracaso, porque eso generaba un rechazo, una estigmatización. Y algo que tú has estudiado mucho es justamente estos procesos de estigmatización que se generan a raíz de la criminalización, ¿no? Entonces, en el caso de población haitiana, por un lado, pareciera que se piensa como este caso de éxito de integración. Al mismo tiempo ocurren, como tú dices, en Tijuana, digamos, con el alcalde, pero también en otros momentos, en otros lugares, procesos de xenofobia, de discriminación hacia las personas migrantes. Y algo que tú has trabajado mucho es justo estas ideas incluso de racismo y de discriminación. Entonces, un poco vinculando todo esto, ¿no? Digamos, ¿cómo se puede entender los procesos que se viven en la frontera, pero también en otros lados, ¿no? En la frontera sur, que también has trabajado tú, digamos, cómo vivimos en estos contextos, contradicciones de éxito o fracaso, contradicciones de las políticas migratorias mismas y una sociedad que muchas veces va a discriminar al otro, que estigmatiza. Sí, yo creo que depende mucho de las coyunturas, es decir, el pensar que los mexicanos somos racistas o xenófobos casi por cultura, por naturaleza, es una falacia total. Y aquí a mí me ha sorprendido en Tijuana la gran contradicción, ¿no? Entre una solidaridad verdaderamente sorprendente y que yo no había visto en otros lados, ¿no? Por ciertos momentos, y reacciones abiertas, ¿no? De racismo, de rechazo, de xenofobia, de váyanse de aquí, ¿no? Manifestaciones, cuando cuando llegó la caravana de migrantes en noviembre de 2018, aquí en playas de Tijuana hubo incluso pedradas, o sea, colonos que llegaron a apedrear a familias y a niños que habían llegado y que estaban instalados en tiendas de campaña. Entonces, digamos, como estos dos extremos, claro, no son las mismas personas en un caso y en otro, puede uno decir, pero a veces es un ambiente, y es un ambiente en gran parte propiciado por el discurso político y por el discurso de los medios de comunicación. Y es un ambiente que se genera muy rápidamente, ¿no? Ambiente de crisis, estamos muy mal y con esta llegada vamos a estar todavía peor y ya me asaltaron una vez y ahora que están aquí los hondureños me van a asaltar más, ¿no? Como que se va creando esta especie de ambiente de miedo, de inseguridad, de falta de espacio, ¿no? Para mi familia. Y entonces sí, las reacciones pueden ser casi como un incendio, ¿no? Y esto fue lo que sucedió justamente en noviembre de 2018. Por eso, digamos, el discurso político tiene consecuencias. Y aquí en la frontera tenemos una influencia muy fuerte del discurso político en Estados Unidos, mucho más incluso que en cualquier otra parte del país. Y es que están muy cerca de Estados Unidos, en realidad. Claro, y tenemos, entre otras cosas, aquí el número más alto de migrantes, y es de lo que nunca se habla,
son americanos, son estadounidenses, ¿no? O sea, tenemos a muchísimos estadounidenses viviendo, muchos de ellos son commuters, muchos son mexicoamericanos, ¿no? O sea, tienen las dos nacionalidades, pero desde luego tenemos una población muy grande digamos, estadounidenses y una influencia muy fuerte. Para nosotros, y esto es otra cosa que hay que entender y que es difícil entender desde el centro del país, la frontera es como la fuente, digamos, de dinamismo económico, comercial, digamos, de la frontera vive muchísima gente. Aquí en Tijuana, en Juárez, en Matamoros menos, ¿no? Y entonces cuando cierran la frontera, las autoridades estadounidenses, aquí se vuelve un drama, o sea, puede ser terrible, terrible. Puede que muchos comerciantes se vean obligados a cerrar el comercio en el que han invertido toda su vida, ¿no? Y esto ha pasado casi en cada crisis y particularmente durante el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, sí, esto trae también muchas consecuencias a nivel de las emociones y las emociones son muy importantes en política y son muy importantes, digamos, en estas expresiones de racismo o xenofobia. Y hay algo que muchas veces nos olvidamos, tú dices, se entiende diferente en el centro del país, pero diría yo que a lo largo del país. Y es que Tijuana tiene el muro, digamos, es algo muy físico, muy visible, que a su mismo tiempo, diría yo, es un recordatorio de la ubicación geográfica, de las contradicciones, como tú decías al inicio, de las desigualdades que se viven. Y me encanta pensar que, como decías, hay un hashtag Ciudad Migrante, pero yo te preguntaría hasta qué punto este hashtag vive con cierta idea de migrante. Digamos, cuando se habla muchas veces del intercambio México-Estados Unidos, sobre todo Tijuana-San Diego, ciertos empresarios resaltan el hecho del dinamismo de la frontera, la población binacional, pero pensándolo en una población que va a invertir, que va a trabajar, que son estos estadounidenses que quizás van al médico en México porque les sale más barato, pero que se refiere a cierto tipo de migrantes y es muy complicado en realidad, diría yo, que si pensamos que la frontera, sobre todo Tijuana, es este reflejo de las contradicciones migratorias en México, ustedes tienen población retornada, deportada, deportados de facto, tienen hijos estadounidenses que son hijos de personas retornadas o deportadas, tienen desplazados internos por la violencia, ¿no? Tienen migrantes internos por muchas razones, históricos, ¿no? Como tú decías, la mitad de la población nació en otro estado. Tienen población que está solicitando asilo en Estados Unidos y refugio en México. Al mismo tiempo de población en tránsito que está un poco decidiendo qué hacer. Hay una inmigración al mismo tiempo de personas extranjeras. Y entonces, todos estos, vamos a decir, conceptos que muchas veces nosotros usamos en la academia se viven diferente en la población. Y entonces, claro, un solicitante de la condición de refugiado, una persona reconocida como persona refugiada en Tijuana, quizás a los ojos de otros es simplemente un centroamericano, vamos a decirlo de una manera un poco más llana, o es un guatemalteco, en los imaginarios quizás, por ejemplo, es una persona proveniente de África, pero no saben que es de Senegal o del Congo. Entonces, en realidad, claro, ¿hasta qué punto este hashtag de ciudad migrante es un poco contradictorio? Refleja las las contradicciones de la frontera, pero yo quiero insistir un poco en hasta qué punto excluye a esta gran diversidad de personas migrantes. Y entonces tenemos que empezar a cerrar, pero me gustaría tratar de entender estas contradicciones pensando en si es bueno aclararlas o no, si es mejor dejar las contradicciones, hasta qué punto nos toca a nosotros desde la academia un poco decir, bueno, la realidad de un desplazado interno por la violencia va a ser distinta a la de una persona retornada, o qué hacemos, porque me parece bastante preocupante que a la larga se puedan en realidad generar más espacios de odio y discriminación y xenofobia. Sí, sí, totalmente. De alguna manera, los migrantes en México han sido vistos como un negocio, desgraciadamente, para mucha gente.
La verdad, ya sé, no sé si se debe decir en un podcast, pero incluso para el Instituto Nacional de Migración, desgraciadamente la corrupción es tal que no hay migrante con el que no hablemos que no haya tenido que pagar algún soborno en algún momento, ¿no? Entonces, es, digamos, una visión muy a corto plazo, muy de ganancia inmediata y muy de explotación, ¿no? de las personas migrantes, que ha tenido resultados tan dramáticos como el incendio del año pasado en Ciudad Juárez, ¿no? En el que yo digo fueron masacrados porque realmente los dejaron morir en el incendio pudiendo salvarlos, ¿no? A 40, y otros muchos están en condiciones de salud muy frágiles y probablemente tendrán mucha menos vida y en muchas peores condiciones que si no hubieran sido detenidos. Entonces, esto es como la expresión, digamos, más cruda, más cruel, de cuál ha sido como país, ¿no? Y sobre todo institucionalmente, nuestra actitud a los migrantes. Y como yo decía, esto tiene consecuencias, ¿no? El discurso, en este caso, de la, digamos, alcaldesa de Ciudad Juárez, tiene consecuencias digamos, en estas actitudes, digamos, o en en este racismo violento, ¿no? Que incluso llega hasta el asesinato y la masacre. Sí somos una ciudad de migrantes y Juárez también, Ciudad Juárez también es una ciudad de migrantes en el mismo sentido exactamente, pero como tú dices es muy diferente, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a escuchar ese hashtag y cuando conocí a las compañeras que lo promovieron, yo estaba un poco también contradictoria porque decía sí, pero espera, o sea, en cualquier otro lugar del mundo, por lo menos en el norte, o sea, en Estados Unidos o en Europa, donde yo he vivido, nunca se diría que una persona estadounidense que es de Nueva York y que está en California es una migrante, ¿no? Y digamos, yo fui migrante toda mi vida porque nací de padres extranjeros en Suiza, ¿no? De padres españoles, y luego migré a México, ¿no? Y entonces, digamos, veo como la actitud totalmente diferente y contradictoria hacia distintos tipos de migrantes. Incluso los europeos suelen llamar a unos expatriados y a otros migrantes para distinguir claramente. Todos son extranjeros, o sea, una persona que se muda dentro del mismo país no es considerada nunca como migrante. Simplemente se ha mudado, igual que se podía haber mudado dentro de la misma ciudad. Pero una persona extranjera que llega con condiciones, con un buen empleo, condiciones económicas importantes o a invertir en el país, es un expatriado, ¿no? Y una persona que no tiene recursos y que llega a buscar trabajo, ¿no? Igual que el 90% o el 95% de la población, es un migrante, ¿no? Entonces sí hay actitudes muy diferentes hacia el sinaloense que se vino a instalar y que ya le gustó Tijuana, que encontró trabajo enseguida y que ya tiene a su familia aquí, se trajo a toda la familia y vive muy bien. O el desplazado forzado, ¿no? Que acaba de llegar de Michoacán, que está huyendo y que aquí se puede volver a encontrar a sus persecutores y que está desesperado por cruzar la frontera porque siente que es la única forma de lograr cierta seguridad, que no se atreve a salir a trabajar muchas veces,
Entonces vive encerrado en el albergue, a veces durante 7 meses, ¿no? O más. O el haitiano, digamos, o incluso el senegalés, que se ve obligado a esperar, pero que conoce bien, digamos, todo este mundo burocrático. De hecho, ahora hay una app para el teléfono celular que se llama CBP One, que es con la que la gente pide, digamos, permisos humanitarios en Estados Unidos para iniciar, por ejemplo, un proceso de asilo. Y los haitianos son famosos porque son tan buenos con la app en general, digamos, que muchos de ellos se emplean en ayudar a los demás a rellenar la app. Con eso es con lo que están, digamos, trabajando, ¿no? Entonces, y de hecho, la gran mayoría de los migrantes haitianos que cruzan de manera regular, por decirlo de alguna manera, a través de la app. En cambio, en el caso de los mexicanos, tenemos un nivel educativo de los mexicanos desplazados completamente distinto, ¿no? O sea, en Haití hay un promedio de 5 años de escolaridad. En México de 8, me parece, probablemente tú lo sabes mejor, 8, 9 años. Y sin embargo, la población haitiana que está aquí tiene un nivel educativo de escolarización mucho más alto que la población mexicana desplazada. Entonces los mexicanos se encuentran en condiciones, aunque sean mexicanos, se encuentran en condiciones muchas veces mucho más vulnerables y mucho más precarias. Y con esa idea vamos a tener que cerrar, pero yo me quedaría, te propongo 3 ideas. Una, recordando que igual México sigue siendo un país de emigración, muchas veces por desplazamiento interno forzado, que llegan a las fronteras en busca de protección, y aun cuando Estados Unidos no tienda a reconocer esta necesidad de protección internacional de la población mexicana, es un hecho de que poblaciones de Michoacán, de Chiapas, se ven obligadas a salir de sus comunidades, ¿no? Entonces nos plantea también, dentro de estas grandes contradicciones, la pregunta de qué vamos a hacer con la inmigración forzada desde México. Por otro lado, esta gran diversidad de poblaciones de distintos orígenes, ¿no? Con distintas características, distintos conceptos migratorios que les podemos un poco asignar según en la academia, ¿no? Pero que finalmente hacen de esta frontera una frontera muy diversa, ¿no? Y la última idea, esta idea de las contradicciones, y ahí yo invitaría a todas y a todos a reflexionar las contradicciones, que incluso nos llevan muchas veces a pensar que nosotros, siendo extranjeros o hijos de migrantes internos o con familiares en Estados Unidos o en otros lugares, nos cuestionamos o muchas veces pensamos que nosotros no somos migrantes. La idea de que nosotros no somos cuando los demás sí lo son, que genera en realidad esta idea del otro como migrante sin reconocer la migración propia familiar. Y creo que en la frontera se vive estas contradicciones, como decíamos, y estas desigualdades en el día a día. Así que, pues bueno, muchas gracias, Dolores, por esta reflexión. Gracias a ti. Y los espero a todas y a todas en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.